Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase número uno de este curso acerca del Jesús histórico. Antes de todo, me gusta comenzar con las motivaciones. En la educación moderna aquí en Estados Unidos siempre se dice que el why afecta el how, es decir, el por qué va a afectar el cómo. O sea, muchas veces cuando no entendemos por qué se estudia una materia, por qué es importante un tema, no se le encuentra la necesidad de estudiarlo y perdemos interés. Perdemos interés. Y al perder interés, obviamente, nos quedamos con un aprendizaje o una internalización de los conceptos bien, pero bien precaria. Con relación a esto, nos debemos de preguntar como cuestión central, ¿qué aporta el estudio del Jesús histórico al creyente? Eso por un lado. Si usted es una persona que tiene fe, no importando en cómo sea su fe, a qué denominación y religión pertenece, pero si es una persona que tiene fe, que es religiosa, ¿en qué le afecta a usted o en qué le aporta el estudio de el Jesús del Jesús histórico? ¿En qué? Ahora, al no creyente, si hay una persona que no cree y que dice, no, 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 yo vivo, ¿cierto? Desde fuera de la religión, yo solía creer, pero ya no creo, mi corazón, ¿cierto? Se ha desilusionado mucho, yo no creo en nada. Entonces, ¿en qué le sirve a una persona que no cree conocer acerca del tema del Jesús histórico? Por otro lado, ¿en qué le sirve al biblista? Y aquí nosotros debemos de hacer la separación entre el biblista y el teólogo, ¿ok? Tenemos que hacer esa separación. Porque el teólogo es aquel que construye un pensamiento desde cierto la Biblia o desde mi interpretación de la Biblia. Pero en cambio el biblista trabaja con la data, con la información, con la cultura, con el contexto, con la historia, con las lenguas originales, con la literatura, trabaja con las fuentes extra bíblicas. El biblista no debe interpretar el contenido, sino que saca el contenido. Entonces el teólogo es el que interpreta el contenido, pero el biblista es el que lo construye. Entonces esa es la gran diferencia entre un biblista y un teólogo. A mí muchas veces me han dicho, y a tu profesor Ismael, ¿qué te consideras, un teólogo o un biblista? Yo digo, teólogo soy porque de alguna u otra forma interpreto el texto bíblico en muchas áreas de mi vida. Pero si yo tuviese que calificarme a mí mismo, yo me siento más cómodo en el espectro del biblista. Eso es lo que a mí me encanta. Eso es lo que a mí me apasiona. Y para los que no me conocen, yo he ido, ¿cierto?, a Egipto, a Israel, a Jordania, a Chipre, a excavar y a encontrar las preguntas de la Biblia desde la primera fuente, porque eso es lo que me apasiona. He ido, cierto, a las grandes universidades de Tel Aviv, la, cierto, hebrea de Jerusalén y aquí, cierto, obviamente de Estados Unidos, para poder encontrar respuesta a mis preguntas desde el texto, no de la interpretación del texto. Ahora, si eres creyente y no creyente, y eres biblista o teólogo, la complementación de la pregunta es, ¿por qué es indispensable comprender la fe cristiana y la historia de la humanidad con relación a este tema del Jesús histórico? Por eso que el objetivo de la clase del día de hoy va a tener que ver con eso, con el intento, y siempre trabajamos con aproximaciones y nunca certezas, con el intento de analizar la relevancia teológica, pero también la relevancia histórica
y cultural del estudio del Jesús histórico, identificando su utilidad para distintos públicos y su valor para el pensamiento crítico contemporáneo. Eso es lo que yo quiero que ustedes internalicen el día de hoy, las motivaciones correctas, y podamos, ¿cierto?, trabajar con esta pregunta teológica de cómo Dios se hizo hombre, pero superar esta pregunta teológica y llevarla hacia el espectro histórico. Ya no es cómo Dios se hizo hombre, que es el centro de la teología, sino que el Jesús histórico se va a preguntar cómo un hombre se hizo Dios, cómo un hombre pasó a ser interpretado y comprendido como el Hijo de Dios y como Dios en sí mismo. Y ese es el cambio de método, de paradigma. Los que me conocen saben que yo siempre hablo de método. Uno puede abordar un tema desde diferentes perspectivas. Y hoy yo quiero intentar abordar el tema del Jesús histórico desde la perspectiva histórica, ya no Dios haciéndose hombre, sino como un hombre pasó a ser definido como Dios a través, cierto, de la historia, a través de cómo fue comprendido por sus discípulos, a través del trauma pascual que sus discípulos tuvieron cuando este hombre fue sentenciado y fue crucificado, y cómo fue recordado en ese sentido. Cómo estos discípulos y sus discípulos escribieron cartas trayendo la memoria de este joven predicador, joven pastor, joven pastor, ¿cierto? En el sentido de que tenía su rebaño, no que era un pastor de iglesia, no se confunda. Este joven pastor, este joven teólogo judío, este joven predicador itinerante, este joven, cierto, profeta apocalíptico, como lo va a llamar Herman, y predicador itinerante, como lo llama cierto Tyson, fue comprendido por los discípulos de los discípulos, y esas memorias sirvieron para poder responder a situaciones específicas, religiosas y culturales en las diferentes comunidades de las iglesias cristianas. Porque la memoria de Jesús le sirvió al apóstol Pablo con sus 7 cartas a, cierto, la tradición pseudo paulina con las otras 7 cartas, y a la escuela juanina y a la escuela, cierto, de Santiago y Petrina, para poder responder a las necesidades y a los desafíos de sus comunidades. Estas memorias, es decir, fueron usadas teológicamente, fueron seleccionadas, organizadas para poder construir un proto marco y un cuerpo doctrinal que hizo que, cierto, este joven predicador Galileo fuese conocido después, cierto, como el Hijo de Dios. Entonces, esa es la distinción. Ahora, al identificar esto, vamos a encontrar utilidad para distintos públicos y valor para el pensamiento crítico contemporáneo. En cambio, también el objetivo específico van a ser 3. Número 1, comprender la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y esto es muy importante manejarlo, porque constantemente estamos trayendo la teología a las ciencias bíblicas. Y eso es algo que los que quieren cultivarse en las ciencias bíblicas deben de evitar. Después de que usted estudie ciencia bíblica, puede complementarlas como usted quiera, pero usted no puede traer el método teológico a las ciencias bíblicas. Como le digo, y si alguno dice, no, me equivoqué, a mí no me gusta la ciencia bíblica, me gusta la teología,
Tenemos una facultad de teología, tenemos, ¿cierto? Aquí César estudió muchos años en nuestra facultad de teología, él sabe de lo que estoy hablando. Tenemos, ¿cierto? Estudios ministeriales con propósitos de servicio en la iglesia, de servicio a su llamado, evangelísticos y todo eso. Pero aquí nosotros nos vamos a entrar a un estudio académico y universitario que complementa lo teológico. Número dos, argumentar por qué el estudio histórico de Jesús es relevante para creyentes, no creyentes y académicos. Y por último, evaluar cómo el enfoque histórico crítico contribuye al diálogo entre fe, razón y cultura. En el enfoque histórico crítico, yo les puedo ayudar en cuanto a lo arqueológico. Para mí el método arqueológico es mi fuerte y podemos construir al Jesús histórico desde solamente lo material, sin ningún texto, pero solamente a través de los sitios arqueológicos de Galilea, de Judea, podemos, cierto, reconstruir la persona de un hombre del primer siglo y ¿saben qué? Es muy, pero muy interesante la reconstrucción arqueológica. Y esto, cierto, va a contribuir al diálogo entre fe, razón y cultura. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estudiar al Jesús histórico? Me gustaría que se tomaran unos minutos, 2 minutos, y que me escribieran en el chat, por favor, porque me gustaría leerles. ¿Por qué cree usted que se debe estudiar al Jesús histórico? ¿Por qué cree usted que se debe estudiar al Jesús histórico? Me gustaría leerle. Si quiere participar, por supuesto. Si no, quiere participar, solamente escuchar, o está trabajando, o está cierto calladito para que los niños no se despierten en su casa, o es nuevito en el tema y no sabe qué escribir, no se preocupe, no pasa nada. Pero me gustaría, cierto, especialmente a los que están tomando el programa de licenciatura, que trabajen, por favor. Porque cada vez que me piden, cierto, décimas y me dicen, profesor, ¿me puede dar una ayudita? ¿Me puede dar plazos? Bueno, aquí estamos viendo. Aquí estamos viendo si trabajan, si se lo merecen, si participan. Voy a leer el primero, a ver. A ver, no había leído estos chat. Dice Fernando, tengo problemas con mi cámara, disculpen. No se preocupe, Fernando, no hay problema. Alonso dice, el profesor Aguirre pasó por mi canal hace un buen tiempo. Sí, Alonso, por su canal han pasado los mejores. Cuando, cuando trajo a Mario Sabán, ¿cierto? Y al doctor Piñero, uf, yo me lo gocé. Pero el doctor Piñero critica en la aproximación del profesor Aguirre en cuanto al Jesús histórico. ¿Sabía eso? Lo, lo critica. Dice que eh, aquí lo tengo, lo escribí. Dice el profesor Antonio, dice que ah, dice, no estoy totalmente de acuerdo con Rafael en su siguiente formulación. La persona de Jesús, su vida y su mensaje son inagotables. En realidad es posible y presentar lo que se sabe de Jesús de Nazaret, pero solo con evocarlo ya resulta fascinante. Y no lo estoy porque estas líneas ya sobrepasan claramente el ámbito de la historia y entra de lleno en el de la fe. Pienso, según Piñero, modestamente que sí es posible, aunque el libro resultante llegue a ser muy grueso, exponer todo lo que se sabe de Jesús si se acepta lo que se sabe es el consenso medio de los investigadores, aquello en lo que están de acuerdo la mayoría de los estudiosos de Jesús. Entonces, en ese sentido, Rafael pone en sí, en su aproximación, su fe y su espectro religioso.
Am, ya, Matías dice para realizar exégesis del texto bíblico que haga sentido. Matías Araya dice eso. Matías Hidalgo dice para conocer de dónde se origina la tradición de Jesús, el Hijo de Dios que marcó toda la historia. Ajá, muy bien. Pero ya al decir Jesús el Hijo de Dios, Matías, ya estás, cierto, trayendo el método teológico. No lo estoy criticando, sino como su profesor lo estoy educando y le estoy enseñando para que venga, para que vea, cierto, de que eso es ya parte del método teológico. Alonso dice, se debería estudiar a la figura del Jesús histórico porque permite comprender los orígenes reales del cristianismo y el contexto social, político, religioso del primer siglo. Excelente, muy bien, Alonso. Miguel Ángel, para saber qué pruebas hay desde un enfoque histórico, si existió o no, ¿ok? Válido. Y si existió, ¿realmente concuerda con el Jesús de nuestra fe? ¿Nuestra fe? Ajá. O en todo caso, con la documentación bíblica. Interesante, César. Urra, primero argumentar si es verdad que existió y no es una fábula, principalmente que en tiempos de Jesús las fuentes de escritura eran muy reducidas. Conocer otras fuentes extrabíblicas produce argumentos fuera de la fe que Jesús es real. Muy bien, Leví, para entender más profundo el ambiente y la forma de vivir en aquel tiempo. Muy bien. Cristian Béjar, creo que es importante conocer a Jesús en su cultura y religiosidad y sociedad, pero ¿podemos seguir hablando de Jesús histórico después de la crucifixión? Ah, buena pregunta, Cristian. Para conocer, dice Luis Miguel Gómez Guzmán, para conocer la faceta histórica del Jesús bíblico y poder extraer desde la data una aproximación de la verdad. ¿Ok? Muy bien. Y Fabián dice, me inquieta estudiar el Jesús histórico porque es una forma de reconocer al hombre detrás del mito, de entender su impacto real en su tiempo y de valorar cómo su mensaje trasciende la historia para convertirse en una fuerza espiritual, ética y cultural. Y cultural. Muy bien. Excelente. Yo voy a ir haciendo pausas ya y vamos haciendo preguntas. ¿Les parece? Pero vamos a seguir. Me encantó. Creo que muchos de ustedes deberían enseñar esta clase. Muy, pero muy bien. Número uno, para que lo escriban ahí en sus apuntes, porque los que están haciendo este curso por los créditos, por el programa, yo pregunto de esto, ¿ok? Para los foros. Así que número uno, porque ayuda a comprender la raíz histórica del cristianismo. ¿Ok? Porque ayuda a comprender la raíz histórica del cristianismo. ¿Ok? El primer argumento que tenemos con esto es que Jesús, cierto, se plantea como origen de una transformación histórica. Estudiar al Jesús histórico permite entender cómo un maestro judío del siglo primero desencadenó una de las mayores transformaciones religiosas y sociales del mundo. En este sentido, Gerard Tyson sostiene que el movimiento cristiano primitivo fue el resultado de una reinterpretación radical del judaísmo centrada en la figura carismática de Jesús. ¿Ok? Entonces, sin este estudio, el cristianismo se vuelve un fenómeno teológico sin raíces concretas. Entonces, en el primer argumento, para entender las raíces primitivas del cristianismo, es que Jesús fue reinterpretado. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús quiso crear una nueva religión? ¿Ustedes creen que Jesús dijo, yo voy a crear el cristianismo? ¿Ustedes creen que el Jesús histórico dijo, yo traigo algo totalmente diferente del judaísmo y esto va, cierto, a cautivar al mundo? El espectro histórico dice que no, señala que no. Es más, Jesús es un judío y para Gerard Tyson, Jesús es un predicador itinerante.
que predica el reino de Dios. Algunos dicen por ahí Jesús predica el infierno, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús habló del infierno? ¿Saben eso usted? ¿Cuántas veces dijo, habló del infierno? Pocas, ¿no? Muy pocas. Y en un contexto totalmente distinto, no un contexto de salvación, no un contexto soteriológico, sino un contexto ¿de qué? Religioso. Religioso. Ok, el segundo argumento entonces, ¿cierto? Que Jesús nos ayuda a entender el judaísmo del segundo templo. Entonces vamos a entender que Jesús es parte de una gama amplia gama de diferentes formas de entender la religión judía, que ya había pasado por muchos procesos, porque la religión de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento para los cristianos, es una religión que va mutando en el Antiguo Testamento y que tenemos cierto hebraísmo, israelismo y judaísmos. Por lo tanto, no había una sola forma de entender la Torá en los tiempos de Jesús. Flavio Josefo habla de sectas, no habla, ¿cierto?, de los fariseos, de los saduceos, habla, ¿cierto?, de diferentes grupos. Y todos tenían una forma totalmente distinta de interpretar el texto de la Biblia hebrea. Jesús, y muchos son los que dicen aquí que Jesús se acerca a la visión farisaica, más que a cualquier otra. Puede ser, no lo sabemos. Algunos dicen que son más las diferencias que tiene con la teología farisaica que es cierto que los acercamientos. Pero bueno, a Jesús, cierto, se le usa para poder entender el contexto de el judaísmo del segundo templo. ¿Y cuál es el judaísmo del segundo templo? Esa forma de pensamiento que nace del año 518 o 16, perdón, cuando se pone, ¿cierto? Cuando se pone la piedra del segundo templo, del 516 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, ¿ok? Entonces, y es aquí donde Sander, que tiene un libro increíble, que también está en nuestra bibliografía, dice que Jesús debe entenderse como parte del judaísmo del segundo templo. Su mensaje de perdón, inclusión y renovación pertenece a esa matriz cultural y religiosa. Por lo tanto, estudiar este contexto evita interpretaciones anacrónicas y antisemitismos implícitos. ¿Ok? Y el tercer argumento sobre la idea de conocer la religión primitiva cristiana es cierto la historia como base para la teología. Y aquí James Dunn enfatiza que no puede haber fe cristiana que ignore la historia, porque la fe se basa en un acontecimiento histórico, y esto lo va a trabajar mucho también Roland Devaux, el gran arqueólogo, cierto, que trabajó con los rollos del Mar Muerto. El estudio histórico entonces es una forma de honrar la encarnación y no de negarla. En esta primera motivación de que, cierto, estudiar al Jesús histórico nos ayuda a comprender la raíz histórica del cristianismo. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Habíamos conversado en algunos cursos pasados que Jesús sí era, ¿cuánto es? ¿Fariseo? Fariseo, o que se acercaba, Sí, que era un gran maestro. exacto. Recuerden que a este nivel yo les enseño a mis estudiantes a nunca trabajar con certeza, nunca decir, no, Jesús era fariseo. Y muchos lo hacen, ¿ah? No, nosotros trabajamos con aproximaciones, decimos cierto siempre. La certeza es para el ignorante. La aproximación es para el académico.
Entonces nosotros trabajamos, ¿cierto?, con aproximaciones y decimos, sí, Jesús se aproxima a lo que más se aproxima, es cierto, a los fariseos. Hace unas semanas atrás estuve ahí en Bolivia con Roberto, Leví, ¿cierto? Y estuvimos trabajando el tema de los rollos del Mar Muerto. Y vemos que Jesús tenía mucho también de los cumranitas. ¿Se acuerda, Roberto? Tenía mucho, pero también tenía muchas diferencias. Entonces, tenía similitudes con algunos, pero diferencias con otros. Entonces, así va. Por eso se dice de que Jesús era algo especial, era como una eh, algo totalmente distinto, algo que juntaba lo mejor de aquí, lo mejor de allá, según su visión, y lo traía. Pero que el tema es que para muchos que estudian el fenómeno de la religión, dice, eso era un fariseo, porque nunca se iba a encontrar un fariseo igual que al otro. Entonces por eso dicen que Jesús era fariseo, por esa novedad, por esa originalidad. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Yo nací y crecí en un hogar donde la historia siempre estuvo presente por parte paterna y después por parte de mi hermano, ambos académicos de la historia y de la geografía. Y siempre se tocaba el tema de la conversación de por qué el Jesús histórico era tan trascendente a la hora de, y ahora lo consideramos tan solo en uno de los tantos referentes de los libros que nos comparte, que lo trata como un predicador itinerante, o sea, como cualquiera, o sea, si era tan, si fue tan trascendente en el tiempo, eh, ¿qué fue lo que marcó tanto que la humanidad misma se divide ¿Soy yo que me pegué o se pegó él? tanto llegó a marcar esa figura en la historia de No, la él se humanidad pegó. Te Mm. que se pegaste. transformó en un predicador itinerante? Sí, no te escuchamos, Fabián. ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, por favor? Y claro, dentro de uno de los referentes bibliográficos que nos comparte usted, profesor, lo cita a Jesús, al Jesús histórico, como un predicador itinerante, así como que fuera, no sé, Perico Los Palotes que anda por el mundo predicando sus verdades. Y yo nací y crecí en un hogar donde la historia siempre estuvo presente, tanto como con la figura de mi padre, profesor de historia y geografía, mi hermano siguió la tradición, pero ¿por qué trasciende tanto este predicador itinerante que la humanidad misma se transforma y se divide, y la humanidad misma se divide en su nacimiento? O sea, ¿por qué? O sea, si se supone que es como una figura que pasó, hizo lo suyo, por decirlo de alguna forma, pero ¿por qué llega a ser tan trascendente? Que hasta Sí, la humanidad misma se divide antes y después de su nacimiento. muy buena pregunta, pero quiero corregir aquí cosas un poquito, ¿ok? Primero que todo, la humanidad no se divide, porque estamos hablando del Occidente. Y quiero decirles algo a los que no sabían esto, que Occidente tiene menos habitantes que Oriente, ¿ok? Entonces, esta separación del calendario de antes de Cristo y después de Cristo le afecta a menos del 40% de la población. Más del 60% no vive con este calendario. Para que ustedes sepan. Y lo digo porque yo he escuchado este argumento mucho cierto, es un argumento que se conoce, cierto, como un argumento sin, sin la imagen completa. Porque tú vas a China, Japón, vas, cierto, a India, donde hay 3.000 4.000 millones de habitantes, y ellos no separan su calendario en antes y después de Cristo. Solamente decirles eso. Segundo, de que Jesús, la religión de Jesús fue usada por un emperador llamado Constantino para unificar un imperio que se le estaba cayendo a pedazos. Que nosotros como teólogos interpretemos que ese es el triunfo del cristianismo y que fue la voluntad de Dios y para traer salvación a la humanidad, eso está muy bien, pero eso lo decimos desde la teología. Pero desde la historia decimos, cierto, que hubo un emperador que no tenía la fuerza para poder soportar o para poder, cierto, preservar su trono,
usó una religión de moda muy fuerte y muy necesaria para unificar su imperio, y esa religión de moda la utilizó a tal nivel que después los emperadores que vinieron después de él mataban a todo aquel que no pertenecía a esa religión. Entonces, ahí nos damos cuenta de que ese fenómeno histórico de elección de religión hizo de que este personaje fuese tan importante. Y lo tercero que quiero hacer también, hacer una salvedad, porque si no caeríamos, ¿cierto?, en un tema de argumentación de que hubo muchos personajes históricos. Por ejemplo, tenemos a Buda, tenemos a Confucio, tenemos a Mahoma, y estamos hablando de que Mahoma son miles y miles de millones que siguen a Mahoma, casi 2.000 millones de personas. Pero eso no lo hace tampoco cierto ser el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, eh, el decir que por qué se divide antes y después de Cristo la humanidad, número uno, no es la humanidad, e incluso es la parte menos. Y número dos, es cierto, en el ámbito histórico es porque un emperador usó lo religioso para para unificar su imperio. Entonces, en ese sentido, sí, Jesús, cierto, es muy importante, pero en el aspecto teológico usted puede interpretar, como muchos de nosotros en nuestros seminarios nos enseñaron, de que Constantino se convirtió al Señor y eso fue el triunfo del cristianismo. Pero en el aspecto histórico, cuando se trata de reconstruir la historia, se ve cierto de que fue un instrumento utilitario para unificar, porque Constantino nunca se entregó. Dice cierto que Eusebio de que se bautizó, Eusebio de Cesarea, el historiador, dice que se bautizó cuando estaba. Entonces, por si las moscas, por si acaso. Entonces, ahí Nun- uno ve esa situación. Nunca vio la cruz en la estrella en el aire. Algunos dicen, mi profesor de arqueología dice que él cree que es verdad, que sí la vio. Ah, ya. Sí, sí, algunos dicen que sí. Como te digo, como le digo, algunos dicen que no, que fue una invención, nomás porque como la vio en el cielo, le iba a dar más legitimidad y poder, no sé. Por eso le digo que depende de cómo uno lo interprete. La mayoría de nosotros, muchos de ustedes son pastores, creyentes y saben que eso fue cierto o piensan de que eso fue dirigido por Dios. Pero los que no y reconstruyen solamente de la historia, ven que es una excusa histórica. Entonces, y a lo mejor, y alguien dice, y no pueden ser los dos también. Es como cierto, la persona que va y dice, yo oré para que Dios me sanara, pero también me tomé cierto los antibióticos. No pudo haber sido la oración y los antibióticos, claro, pero en el otro aspecto también. Entonces, es según la forma o la metodología que usemos para poder acercarnos al tema. Rodrigo, adelante. No soy cristiana con esta pregunta que voy a hacer. Ujú. Eh, Está en el ¿cuál, lugar correcto. eh, ¿Cuál puede ser realmente la diferencia que en este caso puede hacer este predicador itinerante, que los propios escritos, en este caso obviamente en nuestra Biblia, eh, lo hace ver como un ser divino versus lo que recién nombraba, decía, por ejemplo, en Mahoma, ¿cierto? O los tantos personajes que cada una de las religiones tiene como sus seres iluminados, pero a la vez también le da un carácter un poco de divino o de comunicación divina. Eh, en la historia, ¿cómo podemos ver la diferencia que hay entre uno y otro? O sea, o cuál realmente puede tener mayor influencia, ¿cómo poder decirlo? Neutrales, porque nosotros desde Occidente vemos que Jesús es el que tiene mayor influencia, pero desde el resto del mundo quizás no es la misma fuerza. Ujú. Buena pregunta. Quiero solamente señalar de cuando yo digo predicador itinerante, no quiero que ustedes lo estén interpretando anacrónicamente, porque nosotros ahora vemos un predicador itinerante y ¿qué pensamos? Pensamos una persona que no tiene respaldo de nadie, que anda predicando de iglesia en iglesia. Eso es totalmente anacrónico. Un predicador itinerante en la Galilea del primer siglo no era cualquiera. Que Gerard Tyson, cuando habla de predicador itinerante, está hablando de una persona que tiene una escuela teológica
y que tiene, cierto, las credenciales para poder, cierto, construir un movimiento religioso que pueda, cierto, causar una gran influencia. Entonces, no era cualquiera. Él usa ese Pero, concepto de predicador sí, itinerante que era asim- algo exclusivo, no era cualquiera. Yo lo asimilándolo entendí a la como, escuela de perdón, Gilelo. yo lo entendí como que era así como que, cualquiera aparece de la nada. Claro, claro, porque Y- ya lo han dicho dos o tres, por eso lo digo, porque o Sí, si nos vamos a No, estar no, interpretando. Ujú. yo lo asimilé, perdón, a lo mejor Ajá. yo lo tomé de otro sí, lado, pero yo lo asimilé no sé, a Gilelo, a Chamay, por mi parte yo lo asimilé así. No sé si Ajá, súper bien. alguien lo, alguien lo tomó desde la otra parte como menos peso, digamos. Pero yo Ajá, mentalmente lo asimilé a una de esas escuelas, por lo menos. muy bien. Fabián dice que no, que lo había tomado como sí, yo lo tomé cualquiera. así como que, Ah, ya no, yo lo lo tomé tomé por el así otro como lado. que, pasó un itinerante por aquí y era como que venía con un mensaje nuevo, distinto, iluminado. Ujú, ujú. Aquí voy a leer lo que dice Gerard Tyson en la página 42 de su libro. Miren lo que dice. Jesús fue un predicador itinerante dentro de un movimiento radical que renunció a la seguridad económica y social para anunciar la inminencia del reino de Dios. Mm. ¿No? Pero Eso es en la época habían varios de esos, pu. a varios de esos, pero no era cualquier cosa. No, 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 no. Habían varios, pero no cualquiera. Eso es muy importante entenderlo. Para contestar la pregunta s- es de Rodrigo es muy buena. ¿Qué lo distingue? Yo creo que el tema con el Jesús histórico fueron sus discípulos. Los discípulos de Jesús lo elevan a tal nivel que ya ni siquiera es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, que es Dios mismo. A Mahoma no le dan eso, a Buda tampoco, a Confucio tampoco. A, creo, no estoy 100% seguro, alguno de ustedes me puede corregir, pero creo que al único que le dan la categoría de Hijo de Dios, pero después de Dios mismo, como la escuela juanina va a decir en el capítulo 14, ¿cierto? Del Evangelio de Juan, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y él le dice, ¿hace cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conocen? Está dándole la figura misma de Dios encarnado, creo que es solamente con Jesús. Ahora, vuelvo a repetirlo, yo no estoy diciendo de que eso es verdad o no sea verdad. Ustedes me conocen, yo soy pastor, yo predico a Jesús. Obviamente que creo que es verdad, pero en el ámbito académico mi creencia y mi fe no tienen nada que ver con la academia. Entonces aquí donde nosotros tenemos que hablar desde el método. Y el método es que los discípulos elevaron a Jesús de tal forma y las comunidades cristianas elevaron a Jesús de tal forma que lo elevaron a ser el mismo Dios en el mundo. Entonces, y esa es la de gran distinción. La última pregunta o comentario y seguimos avanzando. Miguel Ángel. Sí, profesor, solo si se puede extender un poco más en lo que ya había comentado. Según el espectro histórico, Jesús no quiso crear una nueva religión. Ujú. Sí, Jesús no quiso crear una nueva... ¿Cómo sabemos esto, Miguel Ángel? Cuando en las próximas clases vamos a reconstruir el mensaje de Jesús, vamos a reconstruir, cierto, los arameísmos de Jesús, que algunos dicen que son, cierto, su- sus dichos históricos. Y esto, cierto, lo trabajan, pero biblistas excelentes, excelentes. Con relación a eso, no vamos a ver en ninguna parte que Jesús les diga, que diga, cierto, yo voy a crear una nueva religión. No. Y en ninguna parte que Jesús diga que él va a romper con el judaísmo. No, Jesús dice él mismo, dice que él no vino a anular la ley, sino vino a cumplirla. Entonces lo que Jesús hace, el Jesús histórico hace, es darle una reinterpretación al judaísmo.
Él, él se hace con el escenario de ser el verdadero hermeneuta, el verdadero portavoz. Él es el que interpreta a Moisés y interpreta la Torá y los Nevi'im y los Ketuvim como debiera interpretarse. Es como que Jesús se plantea en la Palestina del primer siglo y dice, ustedes ven que los fariseos interpretan así, que los saduceos interpretan así, que los esenios así, los celotes así, los herodianos así. Bueno, yo lo interpreto así y así debiera ser. Entonces eso es lo que Jesús está trayendo, una nueva hermenéutica del judaísmo, pero no una nueva religión. No una nueva religión. ¿Y cómo sabemos que no una nueva religión? Porque en ningún momento, ¿cierto?, él quiebra con el judaísmo. ¿Quién es el que quiebra con el judaísmo? Y que lo vamos a ver después, ¿no? Es Pablo de Tarso. Es Pablo de Tarso. Entonces, históricamente hablando, no es Jesús el fundador del cristianismo, es el propulsor, precursor, el que es el que la gente se inspira en él, pero él no es el. Históricamente hablando, teológicamente hablando, sí. Por eso les digo el cambio de método, el cambio de método, cambio de método. ¿Alguno de ustedes no ha visto un video que tengo yo? ¿Cuál es la diferencia entre la teología y las ciencias bíblicas? Porque me gustaría enviárselo para que vean el cambio de método que existe. ¿Ok? ¿Ya? Se los voy a enviar y ahí ustedes vean el cambio de método. Bien, vamos a seguir. Si alguien tenía más preguntas, seguimos un ratito más. Sí, todavía no se acaba. Ok, entonces el segundo argumento de por qué es importante estudiar al Jesús histórico es porque incluso sin fe, si una persona no tiene fe, Jesús representa un hecho histórico ineludible. En este sentido, el primer argumento es que Jesús es una figura documentada históricamente. Y aquí, haciendo alusión a César, a ver si Jesús existió o no existió, deberíamos preguntarnos, ¿cuál Jesús existió o no existió? ¿El Jesús Cristo o el Jesús de Nazaret? Porque el Jesús Cristo no se puede comprobar si existió o no, porque es una interpretación de sus discípulos, con la que muchos de nosotros concordamos y muchos de ustedes de nosotros no concordamos. Pero es una interpretación de sus discípulos. Pero el Jesús de Galilea sí existió. Y aquí es donde incluso los más escépticos reconocen la existencia de Jesús como un hecho histórico, ya que se trabaja con fuentes, ¿cierto?, no cristianas como Josefo, Tácito y Plinio el Joven y otras más, por supuesto, que confirman la presencia de un maestro crucificado en Judea. Aquí vamos a trabajar a John Mayer, que es uno de los académicos de excelencia, y su libro nos va a servir de guía para trabajar al Jesús histórico, donde dice que el consenso académico es casi unánime en afirmar la historicidad básica de Jesús de Nazaret. Aquí es donde el profesor Antonio Piñero, hablando de John Mayer, y John Mayer, no se confunda, él es creyente, ¿ok? Él es creyente, él es un sacerdote. Pero el doctor Antonio Piñero dice lo siguiente de la obra de John Mayer, que, que todos conocemos. ¿Cómo se llama la obra de John Mayer? Para los que conocen aquí del tema, ¿quién sabe? Un judío marginal. Muy bien, Alonso, un judío marginal. Y aquí el profesor Piñero, en la página 164 de su libro, va a decir, la obra de este investigador es absolutamente señera y rompedora de moldes, porque es la primera en toda la investigación universal que se propone aplicar sistemáticamente y de modo exclusivo a los dichos y hechos de Jesús los criterios de historicidad que hemos explicado.
Y eso es muy importante decirlo. Y habla de Meyer y dice que Meyer es muy honesto, abierto, concienzudo, enciclopédico en sus lecturas bibliográficas. Y mire lo que dice. Las notas que acompañan a cada uno de sus capítulos de su obra, Jesús, un judío marginal, como nos decía Alonso, son excelentes para enterarse del estado de la investigación que ha tenido en cuenta Meyer, el cual muestra en la discusión una buena capacidad analítica, claridad y sentido común. Entonces, ese es el sentido, ¿cierto?, que Meyer le entrega y el doctor, ¿cierto?, Antonio, él dice, a pesar de que este es un sacerdote, que es creyente, que tiene fe, es uno de los mejores libros acerca del Jesús histórico. Y, y yo le encuentro toda la razón al doctor Piñero. Es un libro increíble. Es un caviar académico. Si usted quiere leerse un buen libro sobre el tema, para mí está dentro del top 5, por lo menos dentro del top 5, dentro de los 5 mejores. Y obviamente, ¿qué dice? ¿Por qué se llama el libro Un judío marginal? Porque dice, ¿cierto? Tiene la convicción, Meyer, al igual que Vermes y que Sander, que ante todo Jesús es un judío. Es un judío. ¿Por qué marginal? Porque viene desde la periferia del judaísmo. Recuerden que el judaísmo galileano no es el mismo judaísmo jerosolamitano que encontramos, ¿cierto?, en Jerusalén. Entonces, este Jesús sí se puede documentar históricamente a los que no tenían claro eso. Y lo dicen los ateos, los agnósticos. Pero, y vamos a trabajar en estas semanas, vamos a entender que las citas de todos estos grandes autores fueron corrompidas. Y eso es muy, pero muy sencillo saberlo filológicamente hablando. Y vamos a aprender aquí a saber cómo fueron corrompidas, obviamente, ¿cierto?, por monjes, por comunidades cristianas, donde hubo interpolación, es decir, le agregaron cosas. Y es muy, pero muy fácil saberlo. Les voy a enseñar a distinguirlo. Pero, y aquí incluso hasta el doctor Piñero dice, o John Mayer también dice, o los grandes agnósticos y ateos dicen, pero a pesar de que las interpolaciones son evidentes, las citas son originales, porque así como cuando usted estudia la Biblia cristiana y habla de documento Q y fuentes y todo eso, ¿cierto? También en estas citas se puede ir a la fuente un poco más primitiva y se puede sacar todo lo que se dice, ¿cierto?, que Josefo le puso el Cristo y todo eso. Josefo jamás hubiese dicho eso, pero sí habló de que existió un predicador, ¿cierto?, itinerante, como dice Tyson, o apocalíptico, como dice cierto Herman. Segundo argumento, Jesús como fenómeno cultural y ético. Entonces aquí, para la gente que no tiene fe, es un argumento increíble, porque aún fuera de la fe, el impacto ético y cultural de Jesús es innegable. Y esto es lo que dice, ¿cierto?, el profesor Antonio Piñero. Dice, yo no soy cristiano religioso, sino soy cristiano cultural, porque conozco todos los beneficios que la cultura cristiana ha traído, ¿no?, ¿cierto?, a Occidente. Entonces, en ese sentido, los valores de la compasión, perdón, amor al enemigo que emergen de esta tradición jesuánica son hoy pilares del pensamiento humanista occidental. Estudiar históricamente a Jesús permite rastrear el origen de conceptos modernos como la dignidad humana y la misericordia social. Yo tengo muchos amigos ateos y quiero decirles algo. A la mayoría de ellos les gusta que sus esposas sean cristianas. Hay uno que me dice, a mí me encanta que mi esposa sea cristiana, porque la Biblia le enseña que tiene que amar a su esposo, respetarlo, así que me gusta que sea cristiana. Otro dice, a mí me encanta que mi esposa sea cristiana porque la Biblia le enseña que tiene que ser fiel y que tiene que, cierto, orar por mí, así que a mí me gusta mucho. Y hay así mucha gente
que ven, ¿cierto?, en el cristianismo esa atracción moral y ética. Yo no estoy diciendo que el cristianismo sea la religión más moral o la mejor religión ética que existe, porque el judaísmo es muy lindo, el islamismo, aunque ustedes no lo crean, tiene cosas muy lindas. ¿Para qué hablar de las religiones orientales donde hay cosas muy lindas? Pero son muchas las personas que ven el estudio del Jesús histórico desde el lado moral y ético. Y el tercer argumento, para los que no tienen fe, es que Jesús es un espejo antropológico. Desde la filosofía y las ciencias humanas, la figura de Jesús ofrece un modelo de conciencia moral y resistencia pacífica frente al poder. Y es lo que quiso siempre decir Bullman en su libro, ¿cierto?, de desmitologización. En el ámbito, ¿cierto?, de la teología, de la facultad de teología, hay muchas universidades y seminarios le echan tierra a Bullman, lo desprecian en el ámbito de las ciencias bíblicas. Obviamente, Bullman es una persona que se le reconoce su esfuerzo de tratar de sacar todo lo mitológico del texto bíblico para poder quedarnos con el hombre, ¿no? Y que eso pueda traer una respuesta a las necesidades de la humanidad. Entonces, en ese sentido, Bullman dice, en la historia de Jesús se revelan las preguntas esenciales del hombre moderno: libertad, autenticidad y sentido. Así, incluso para el no creyente, estudiar a Jesús es estudiar al ser humano en su máxima expresión ética. Yo no diría, al igual que Bullman, en su máxima expresión ética, porque quiero decirle algo, muchas veces la interpretación del Jesús histórico que hace la religión muchas veces es monstruosa. ¿O no es así? ¿Cuántas veces la religión ha hecho interpretaciones monstruosas? Les conté yo que a mí, desde que era un joven pastor a los 21 años, casi me expulsaron de ser pastor porque presenté el bebé de una mujer que no se había casado. Y me recuerdo que mi mentor vino y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y esta mujer, pecadora, y la mujer estaba ahí. La insultó de las formas que tú ni siquiera te imaginas. No me dejó presentar al bebé, yo lo presenté igual y me dijo, última vez, o, o bajo mi sombra no va, nunca vas a ser pastor. Esa es la religión. ¿Para qué les voy a hablar, cierto, del desprecio a los homosexuales, a los inmigrantes, a el desprecio, cierto, hay iglesias que desprecian hasta la mujer que enseña. Entonces, obviamente eso, por eso no voy a decir en su máxima expresión ética, porque muchas veces hay corrientes religiosas y cristianas que dejan mucho que decir. Así que no estoy de acuerdo con Bullman en eso, pero sí puedo decir que para los que no tienen fe, estudiar al Jesús histórico le ayuda también a replantear su ética y su moral. Creo que este es el último argumento. Sí, antes que me vaya el tercero. Preguntas, comentarios. ¿Están aburridos ya? Esto recién comienza. ¿Preguntas, comentarios? ¿O me voy al tercer argumento de por qué debemos estudiar al Jesús histórico? Henry, una consulta. En la Sí. diapositiva que presentaste vi, ¿es Ujú. Bullman que lo presenta como pacifista Jesús o entendí mal esa idea? Sí, no, no sé si lo dije, si lo dije, pido perdón, no me expliqué bien. Sí, sí, porque eso es anacrónico, porque Ajá. casualmente esta idea también va en los movimientos gay friendly, por ejemplo, que dicen que fue un protofeminista, un pacifista y cosas como esas, pero eso queríamos que todo preguntarte. Sí, sí, no sé si lo di, ¿en cuál fue? En esa, la que pasó recién. En eso Exacto, exactamente. exacto, muy bien. Alonso hace un tremendo comentario, ¿cierto? Porque ya definir a Jesús desde ser un pacifista, esa ya es una interpretación anacrónica. Muy bien, Alonso, ¿te gustaría hablar un poco más de eso?
No, 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 Henry. No, no, Oh, no. Más ok, bien, pero buen ojo, sí, sí, pero sí, sí, gracias por. no lo puse porque yo lo creo, sino porque Bullman lo creía. Exactamente. Es que lo que pasa es que los movimientos, hace un tiempo Ujú. atrás, invité a una profesora al canal y de Ajá. pronto también ella me salió con esa idea Ujú. de que Jesús fue un protofeminista, un pacifista, pero la realidad histórica es que el Jesús histórico no era nada de eso. Entonces, por eso fue que me quedé con esa inquietud. Ah, pero ya vi que fue Bullman el que daba esto. Y qué bueno que hace este comentario, porque es también, ¿a dónde? Aquí, profesor Piñero, que es cierto, uno de mis marcos de referencia, como les decía, él, Repartió madera para todos lados. él habla, sí que repartió madera a todos lados, él habla de Carmen Bernabé, en la página 78 de su libro, y él dice lo que un poco está diciendo Alonso, que dice que... claro, que aquí ella habla justamente lo que estaba diciendo Alonso, de que Jesús era un feminista, ¿cierto? Que había puesto los pilares del feminismo moderno. Y eso es una interpretación moderna, anacrónica totalmente. Muy bien. Profesor, ¿Sí? eh, se me vino a la mente un poco el tema de la distancia o no sé cómo poder llamarlo, a lo mejor la mala, como decimos aquí en Chile, de que el judaísmo tiene acerca del Jesús religioso, el Jesús de la fe. Porque definitivamente el Jesús histórico dista bastante del Jesús de la fe, que ellos realmente veo que tienen una tirria, una mala muy fuerte. Creo que ahí ha hecho una muy mala tarea, como usted decía al principio, la interpretación religiosa del Jesús histórico. Ujú. Sí, pero solamente señalar de que no son todos los judíos así. Ok, No, no, porque son así, ciertas líneas sí, nada más, son es ciertas líneas. exacto, porque así como en el protestantismo y el catolicismo hay diferentes movimientos, denominaciones y líneas teológicas, también el tema cierto de los judíos, que algunos le tienen aberración a Jesús, pero hay otros que no, que lo ven como un maestro, que lo ven cierto, que incluso hasta lo citan, que lo ven incluso cierto como un maestro que expone y que levanta el judaísmo. Y hay otros, obviamente, judíos que son judíos, ¿cierto? Culturales, que no creen, en realidad ni siquiera ellos creen en el Dios de la Biblia hebrea, sino que ellos lo ven, ¿cierto? Desde otro prisma, ellos ven al Mesías como una era y todo eso. Entonces, hay diferentes, pero sí, claro, hay algunos que no sé si decir que lo aborrecen, pero es porque así como hay fundamentalistas en el cristianismo, también hay fundamentalistas en el judaísmo. Buen aporte, muy buen aporte. ¿Alguien más? Sí, Miguel Ángel. Profesor, no sé si escuché o entendí bien, Ujú. comentó en una parte que unas fuentes históricas con el pasar del tiempo han sido maquilladas, se han realizado ciertos Mm, agregados tal vez para darle tintes más sí. religiosos y que, bueno, nuestro trabajo ahora es quitar todo eso, ¿no? Algo así como Ujú. con lo que se hace con la Biblia para ver las fuentes más primarias, ¿no? Exacto. Y ver, oh, eso quería que me aclare. Gracias, profesor. Sí, sí, lo vamos a ver cuando hablemos de la fuente, nos vamos a tirar los pelos, ¿no? Nos vamos a tirar de los pelos. Entonces, y aquí donde decimos, ¿cierto?, el cambio de método, porque hoy algunos me preguntan, ¿y tú si sabes eso, cómo puedes creer a pesar de eso? ¿Cómo crees? Bueno, es una explicación totalmente distinta. Pero sí, sí, Miguel Ángel, nos vamos a tirar los pelos y sí, vamos a ver se llama, en el estudio de crítica bíblica, se llama interpolaciones. Y las vamos a ver y las vamos a trabajar, no me quiero adelantar eso. Y es más sencillo de lo que usted piensa para darse cuenta cuáles son interpolaciones y cuáles no. ¿Ok? Y los vamos a ver, creo que como en la cuarta clase, no, en la perdón, 3, la clase 3. Matías Araya. Sí, mira, me interesa a mí estudiar el Jesús histórico porque eh,
lo que más me gusta y me llama la atención es Ujú. poder descifrar cuáles son esos puntos de bifurcación que finalmente a veces toman ciertas tradiciones versus otras. Por ejemplo, un ejemplo chico. Eh, el otro día estaba escuchando a Mario Sabán, Ujú. que estaba hablando de Pablo. Ujú. Eh, y una de las interpretaciones que él tiene de por qué Pablo deja el judaísmo es porque dice que estaba enamorado de una judía y no lo aceptaron. Entonces, como en especie de represalia, en el fondo, él cree, obviamente, eso ya me parece a mí que parte de hacer una creencia en base a una suposición. Entonces, me gusta mucho estudiar esos puntos de bifurcación entre ciertas tradiciones y otras. Me parece muy interesante. Excelente, excelente comentario. Muy, pero muy bueno. Voy a ir un poco más rápido ahora para que lo terminemos, que se nos pasó la hora. ¿A qué hora empieza la otra clase? No tenemos, Ah, ya, 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 ya. Vamos entonces. pero solo por hoy. Ah, sí, por eso voy un poco más rápido. Si alguien tiene ganas de ir a tomarse un cafecito, a buscar, párese, no se preocupe, no, no hay nada, pero yo tengo que seguir por el tiempo, ¿ya? Todavía estoy aquí en mi oficina y quiero llegar a mi casa, así que no quiero parar porque quiero llegar a mi casita. Ustedes me entienden. Bien, la tercera motivación, por qué se debe de estudiar al Jesús histórico? Es porque la fe madura necesita fundamentos históricos y sólidos. Agárrense bien aquí los pastores, ministros, biblistas, teólogos, hermeneutas, porque esto va para ustedes, ¿ok? Esto así como a los que lo anterior era para los no creyentes, esto es para los creyentes. ¿Por qué es importante estudiar al Jesús histórico? Porque la fe sin historia se vuelve ideología. Quiero que ustedes sepan eso, ¿ok? Cuando la fe se desconecta de su base histórica, corre el riesgo de caer en el mito o el fanatismo. Les voy a decir algo, pero no me contesten, pero les voy a decir algo. Alguien por ahí dijo, a mí ni siquiera me importa si Jesús vivió o no vivió, si fue bien, a mí lo que me importa es la enseñanza que sus discípulos crearon. ¿Usted cree que eso está bien o no está bien? ¿O es Indiferente. importante que Jesús haya existido? Bueno, Cae no la me fe. responden por el tiempo, pero ¿qué creen ustedes? ¿Es importante el fenómeno histórico de la fe? Pero obvio. Qué No, no barbaridad. sé, se los pregunto. Pero claro, ¿Es importante el fenómeno histórico? ¿Quién vio la última tentación de Cristo? ¿Alguien la vio? sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Pablo de Tarso? El Jesús que no se subió a la cruz. Para los que no conocen, es una película, cierto, ya bien antigua. Y se supone que Jesús, cierto, estaba en la cruz y se dio cuenta de que él tenía el poder para bajar de la cruz y se bajó. Se bajó de la cruz y no murió y se casa con María Magdalena y tienen hijos y tienen una familia y todo. Y de repente le toca viajar al Jesús que ya estaba más viejito y se encuentra con Pablo. Y Pablo estaba predicando de que Jesús había muerto en la cruz y que con él iban a tener salvación y todo eso. Y Jesús le llama mucho la atención de que Pablo esté predicando eso. Y le dice, oye, pero si yo nunca morí, estoy aquí. Y Pablo le dice, oye, a mí no me importa si tú eres real o no eres real, si moriste o no moriste. Lo que me importa es que esto le ayuda a la gente. Eso es lo que... Bueno, si eh, se ayudó a salvar un imperio, eso es lo que a mí... Y ahí, bueno, para, usted dice en esa película un hereje. No, no, la película es bonita porque después termina de que Jesús se arrepiente y vuelve a la cruz y muere. ¿Ya? Así que una buena película para ver un espectro distinto. Pero ¿es importante el tema histórico? Número dos, con respecto, ¿cierto? A los religiosos, a los que creen, a los que tienen fe, ¿por qué es importante estudiar el, el Jesús histórico? Porque el conocimiento histórico fortalece la credibilidad del testimonio.
Una fe informada es más capaz de dialogar con la cultura moderna y responder a los desafíos del pensamiento crítico. ¿Ok? Aquí Gerhard Löffing sostiene que la fe no se debilita con la investigación, sino con la ignorancia. Cuando los creyentes conocen el contexto y las fuentes, pueden explicar su fe de modo razonable y convincente. Yo siempre he dicho que las ciencias bíblicas no les van a dar, no van a probar la fe, pero sí van a abrir puertas y van a crear puentes. Tercer argumento es que la historia revela la coherencia del mensaje de Jesús. Estudiar su vida real permite que apreciar la coherencia entre sus palabras y acciones. Permite apreciar la coherencia entre sus palabras y acciones. Sander dice, el atractivo de Jesús reside en la congruencia entre su predicación del reino y su práctica de inclusión. Entonces la historia no destruye el misterio, sino que lo encarna. En este aspecto, ¿alguna pregunta, un comentario? ¿Ustedes creen que realmente es importante tener argumentos en esta generación? Sobre todo Ustedes, en esta. ustedes saben que Latinoamérica está sobrepoblado de personas que conocen y que tienen argumentos. Ah, les decía que fui a Bolivia, ¿no? Hace unas semanas atrás y conocía, Roberto, la mayoría de los jóvenes de nuestra edad, ¿cierto? Van a la universidad y están ahí me sorprendió porque están ahí en el Amazonas, ahí en la selva, y van a la universidad y tienen carrera y todo eso, y muchos de ellos tienen estas preguntas. Entonces yo siempre he dicho de que la ciencia bíblica no es para probar la fe, pero abre puertas, abre puertas. Ángel, monasterio. Me llama la atención ese último punto, porque hay uno de los versículos que más se suele usar, no recuerdo la cita exactamente, pero es Pablo diciendo que debemos dar testimonio de nuestra fe, debemos saber, poder saber expresarla y explicarla. Pero, por ejemplo, cuando yo comencé en el seminario, ese era uno de los versículos que me impulsaba a estudiar, pero me llevaba a la apologética, que Ujú. era más bien ese sesgo de confirmación de, bueno, voy a estudiar lo que, lo que me hagan decir que es correcto, donde ya todos estamos de acuerdo, y no hay como una profundización más allá. Cuando comienzo en las ciencias bíblicas, es cuando veo que hay muchas cosas que desconozco y es cuando entro en el entorno en el ámbito de la historia y entonces me di cuenta que requiere más fe estudiar historia y estudiar ciencias bíblicas que la apología, o la apologética, porque la apologética es, ya todos estamos de acuerdo en esto y bueno, ya está listo. Pero en la historia es cuando encuentras el desafío real de la fe y donde eso se fortalece, como mencioné allí en el punto. Excelente comentario. Nada que agregarle. Muy, muy bien. ¿Alguien más sobre este punto? Yo creo que todos están claritos, por eso están aquí, invirtiendo su tiempo, sus recursos. Podrían estar ahí con sus mujeres, sus hijos, comiendo. Podrían estar viendo una película o descansando, pero están aquí. Entonces yo creo que a todos les queda clarito la necesidad de poder tener mejor contenido. ¿O no es así? Ujú. No con todos, por supuesto. Hay personas, muchos de ustedes son misioneros que van y le predican y lo único que necesitan saber es del amor de Jesús, pero otros no. Por eso la gente siempre me tira a tierra, me dice, pero ¿para qué saber tanto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo único que necesitan es de Jesús, ¿para qué? La gente me critica, me dice, no, no, pero ¿y para qué tanto? Y le digo, sí, es que hay personas que sí, lo único que necesitan es decirle, Jesús te ama, pero hay otras que que no es así. Por eso que yo siempre lo he dicho, el campo misionero que más misioneros necesita no es la Ventana 1040, no es el Amazonas, no es el Sahara, no es los países islámicos, no son los países, cierto, budistas.
El campo misionero que más misioneros necesita es el campo misionero de la academia, del pensamiento. A lo mejor Dios los llama a alguno de ustedes a ese campo. 4. ¿Por qué es importante estudiar al Jesús histórico? Porque el biblista necesita conocer al Jesús histórico para enseñar con rigor. Piñero afirma que el Jesús de la historia pertenece al campo de la investigación empírica, mientras que el Cristo de la fe pertenece a la experiencia teológica. Es aquí donde el biblista debe dominar ambas dimensiones para evitar confundir hechos con interpretaciones. En segundo lugar, para evitar el anacronismo y el dogmatismo, lo que nos decía Alonso, ¿no? La exégesis responsable debe situar los textos en su contexto histórico y literario, no hacer eisegesis, no tomar versículos sueltos. La arqueología, la crítica textual y la filología ayudan a entender las palabras de Jesús como la entendieron sus contemporáneos. Ayer predicaba sobre Saqueo y estaba leyendo, ¿cierto? Parte de la historia de Jericó y ayer descubrí algo que nunca había sabido, de que el árbol sicómoro en Jericó se consideraba el árbol más denigrante de todo y era el árbol que era para los pobres. Cuando Saqueo se sube al árbol de los pobres, con ello, ¿cierto? Está trayendo una dimensión nueva de rendición, de querer cambiar, de decir, sabes que yo he robado no sé cuánto, pero delante de esta situación soy de los mismos. Yo nunca lo había leído así, pero tuve que leerlo en las ciencias bíblicas. ¿Te das cuenta cómo muchas veces el conocer no es solamente por conocer, por información, y la gente me critica y me dice, ¿para qué quieres saber más? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para eso, para darle sentido al texto bíblico y darle valor. Tercer argumento, enseñar una fe razonada y dialogante. El biblista es mediador entre la fe y la razón. Aquí Helen Bond nos va a enseñar Jesús, que enseñar sobre Jesús exige tanto devoción como rigor académico. El estudio histórico no sustituye la espiritualidad, sino que la hace más consciente, generando estudiantes que piensan. ¿Se acuerdan del libro clásico de John Stott? Creer también es pensar. Creer también es pensar. Y la última motivación de por qué debemos estudiar al Jesús histórico es porque construye puentes entre fe, ciencia y cultura. Bart Ehrman, aunque agnóstico, reconoce que la investigación sobre el Jesús histórico es uno de los pocos espacios donde el creyente y el no creyente pueden dialogar sobre la verdad sin excluirse mutuamente. ¿Ok? Entonces aquí no es blanco y negro. Se rompe el falso conflicto entre fe y razón. El segundo argumento es que promueve una fe crítica y no ciega. El Jesús histórico obliga a la fe a revisar sus propuestas y a dialogar con la evidencia. Dan sugiere que una fe que no puede enfrentar la historia no puede sostenerse ante el mundo moderno. Este tipo de fe crítica es más madura y abierta al diálogo interdisciplinario. Lo que yo siempre he dicho, las ciencias bíblicas a mí, como decía, como decía Ángel, me han ayudado a crecer más, a amar más, a adorar más, a orar más. Porque muchas veces la teología cuadrada que tenemos no responde a las necesidades y es lo que le pasó a mi profesor, al doctor Deaver, que se murió su hijo y su teología, lo único que le dijo, pero ¿para qué te preocupas si está en el cielo? La teología lo único que le dijo es que Dios necesitaba un clavel para su jardín.
La teología lo único que le dijo es que Dios tiene un propósito por eso. La teología lo único que le dijo es que Dios quiere glorificarse a través de tu hijo y a través de tu vida, por eso te llevó a su hijo. ¿Se dan cuenta de las respuestas monstruosas que tenemos muchas veces? Que Dios necesitaba un clavel en su jardín, por eso se llevó a mi hijo. No Esas son las sé, respuestas hechas, po. pero que eso es lo que la teología Claro, responde. claro. No, lo que pasa es que Dios se te llevó a su hijo porque él se quería glorificar en la muerte. Esos son y la gente obviamente, y Diver después se hizo ateo, ¿no? Ahora ya es judío, cultural y todo eso, pero por eso que muchas veces la teología armadita que nosotros tenemos es monstruosa y nosotros tenemos que mostrar empatía. Aquí hay gente que yo conozco que ha perdido familia, personas queridas, y no necesitamos decirles nada, solamente necesitamos estar a su lado, orar por ellos, abrazarle y listo. Por eso que necesitamos muchas veces pensar lo que vamos a decir y por sobre todo pensar lo que no vamos a decir. Segundo argumento, promueve una fe crítica, perdón, y tercer argumento, conecta la fe con una cultura contemporánea. En una sociedad secularizada, estudiar al Jesús histórico es una forma de hacer relevante el mensaje de Jesús hoy. Solo cuando la iglesia vuelve al Jesús de la historia puede hablar con credibilidad al hombre moderno. De esta manera, el estudio histórico se convierte en una herramienta misionera y cultural y no solamente académica. En conclusión, el estudio del Jesús histórico es un puente entre la génesis del cristianismo y, en tercer lugar, aquí el creyente va a encontrar un fundamento sólido donde, cierto, puede ri- bien. ¿Se entusiasman o no se entusiasman en este tema del Jesús histórico? Ya estamos arriba de la cruz. Bien, 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 bien. Qué bueno. Que el Señor les bendiga. Inviten a alguien, por favor, a tomar este curso. Nos voy a recibir estudiantes hasta la segunda clase. Nos quedan de aquí 2 semanas para la segunda clase de 8 o encuentros, para el segundo encuentro. Inviten a alguien y vamos a trabajar temas, pero impresionantes. ¿Ok? Sí, Matías. Araya, Matías Araya. Sí, me gustó algo que dijiste al último, Ujú, eh, que, porque yo lo que siempre he encontrado como criticable un poco de la ciencia bíblica, o a veces cuando escucho a Piñero, ujú, es que él dice, no, yo no puedo responder esa pregunta porque yo no sé nada de teología, dice a veces. ujú, Y lo encuentro como muy, no quiero decir cosas feas, pero lo encuentro como nada que ver que diga eso, porque finalmente todos somos teólogos, ujú, lo queramos o no, porque todos tenemos una concepción de lo que es lo divino en ese ujú, sentido. Entonces, me gustó que dijiste que el ejercicio en el fondo se trata de entender, de saber de teología, debemos manejar la teología y además debemos manejar las ciencias bíblicas porque siempre se van a chocar y tenemos que ser capaces de hacer el ejercicio de disociarnos. ujú, Eh, pero no me parece a mí intentar hacer el ejercicio solo desde lo histórico puramente, como ujú, pensando que lo teológico no existiera, ujú, porque me parece que no es posible. ujú. Excelente, Eso. muy bien, muy buen comentario. Por eso que nosotros tenemos este llamado de poder hacer ciencias bíblicas desde marcos, cierto, confesionales, con César, cierto, con Raúl, profesor César, profesor Andy, profesor Pedro. ¿Cuántas veces, cierto, la gente que hace ciencias bíblicas se dicen, ¿cómo ustedes van a hacer ciencias bíblicas desde la religión? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, y ese es nuestro programa, que es un programa
único, características únicas en Latinoamérica, porque se hace ciencia bíblica tirándole basura a la religión y otros que hacen ciencia bíblica en más exégesis y hermenéutica, ciertos idiomas originales, que trabajar la Biblia fuera de la confesión. Entonces, este es un programa que como estamos al medio, nos tiran desde allá basura y nos tiran desde allá basura. Por eso que es importante que ustedes puedan comprometerse, saber que nosotros no estamos aquí en busca de su dinero, que si ustedes oramos para que el Señor les provea y puedan pagar, pero si no tienen, vamos a tratar de arreglarla, de cómo hacerlo. Y es por eso que Dios nos ha dado, cierto, un llamado también a movernos a través, cierto, de Latinoamérica para poder seguir haciendo eh, conferencias, cursos. Yo estoy orando para el próximo año poder ir a diferentes países, visitarlo a muchos de ustedes que están en su país. Aunque alguien me preguntó y me decía, aunque seamos 10 20 con 5 con usted, yo lo visito a usted y nos tomamos un café y hacemos un live desde su país. ¿Ok? Y la idea es que podamos hacer algo para que poco a poco, ¿cierto?, esta semilla pueda ir creciendo.